Personal, en lo secular, pues poseo unos estudios universitarios de maestría y gracias a Dios pues, me ha dado la oportunidad de ejercer, ¿verdad? En teología también y gracias ¿verdad? A las oportunidades que me han brindado de acercarme a ustedes. Y el tema que vamos a tocar es un tema más académico, no es teológico, es un tema más académico. Giraría en torno a cómo es la elaboración de una tesis como tal. Eh, ¿Cuántos de ustedes han hecho tesis alguna vez? ¿Has Yo, hecho tesis? Ujú. ¿Y cómo encuentras el proceso? Difícil, lo tuve ¿Por que qué? repetir muchas veces. A mí me gusta ser participativo para que la gente no se me duerma, por eso es que voy a hacer preguntas, aunque sea un tema académico. Pero ¿por qué lo encuentras difícil? Mucha investigación, mucho análisis, mucho contexto. Realmente tuve que analizar mucho, tuve que investigar mucho. Realmente, como estamos en Venezuela, tuve que hacer proyectos comunitarios, tesis comunitaria. ¿Ok? Y eso me costó mucho trabajo porque tuve que trabajar con la comunidad. Pues mira, la tesis es uno de los desafíos más grandes que presenta un estudiante que hace estudios así posgraduados de bachillerato, porque hay unos instituciones que comienzan la tesis desde bachillerato, maestría, doctorado, PhD, pues es uno de los desafíos más grandes que enfrentan, porque desde el principio que le dicen tienen que hacer una tesis están sugestionados. Por lo menos en mi Ujú. caso, en el área de bachillerato no tuve que hacerlo, pero cuando hice mi primera maestría, que que me dijeron tienes que hacer una tesis y son tantas páginas, yo me bloqueé. Y dije, caramba, pero eran creo que 100 páginas que me pedían para aquel momento. Y decía, pero ¿cómo yo voy a hacer 100 páginas? Y pedían ciertas cantidades de fuentes y pedían muchas cosas. Y a pesar de que uno ya había hecho múltiples trabajos universitarios, como los ensayos y todo eso por el estilo, ensayos, monografías, pues cuando me tocó la oportunidad de que me dijeron, mira, tienes que hacer una tesis, me bloqueé, me asusté. Y esa es la última clase de la maestría. Yo por poco me doy de baja. Porque le cogí miedo a lo que era la tesis antes de pasar por el proceso como tal. Y eso es lo que pasa cuando nosotros escuchamos la palabra tesis en algunas ocasiones. Nos da un poco de miedo. Le cogemos miedo a lo que nos dicen los otros. Mira, son muchas páginas, es mucho, mucho trabajo, son muchas fuentes. Y de momento uno empieza, caramba, pero como yo voy a construir tanto en tan poco tiempo. Pero la realidad es que la tesis no es un trabajo que se construye en una semana, 2 semanas, 3 semanas. Es un trabajo que desde que sabes que lo tienes que hacer, tienes que ir preparándote para poder hacerlo de la manera efectiva porque conlleva un proceso bastante grande para tú poder entregar un documento de calidad. O sea, hay universidades que son sumamente estrictas en el proceso, hay otras que son un poquito más flexibles, pero la tesis es la presentación tuya como estudiante, porque ya tienes los conocimientos, tienes todo, pero ahorita vamos a ver por qué es que entonces hacemos la tesis como tal. Y en esta clase, lo que vamos a tratar de hacer un recorrido de principio a fin de cómo se hace la tesis. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a entender el significado de tesis. ¿Por qué piden una tesis? ¿Por qué la tesis comienza así? ¿Por qué la tengo que hacer? ¿Por qué es tan exhaustiva en investigación? Eh, ¿Por qué? Entonces voy a tratar de explicarles el desarrollo de la investigación, cómo se investiga a la hora de hacer la tesis, qué tienes que tomar en cuenta, cuáles son tus fuentes, cuáles son los artículos que tienes que buscar. No todas las fuentes se pueden incluir en una tesis. Luego entonces pasaríamos a lo que es la organización del manuscrito. Vamos a usar el modelo de la Universidad de Dayspring, que yo entiendo que es bastante flexible en ese caso. Vamos a utilizar el modelo de Dayspring para explicar parte por parte, de manera, ¿verdad?, resumida, qué es el prólogo, qué es la introducción, qué va en el primer capítulo, qué va en el segundo, qué va en el tercero. Y lo último, y no por último menos importante, porque sí, yo entiendo que es una de las partes más importantes, vamos a trabajar cómo se redacta la tesis.
cómo se debe escribir la tesis, qué tipo de escritura tienes que usar, qué es permitido, qué no es permitido, cómo citas, cómo, o sea, lo dejé para lo último, pero es la parte más importante, la redacción. Y luego de la redacción, pues ya que tienes el trabajo entero, pues tienes que hacer de nuevo un recorrido para ver si tu trabajo cumple con lo que te pidieron, porque entonces tienes que pasar por ese proceso de evaluación que muchas veces te lo evalúan y dicen, te falta esto y te lo viran para atrás. Tienes que arreglarle esto otro y te lo viran para atrás. Pues uno se economiza ese camino, ¿verdad? Evaluando todo antes de entregarlo. Pero ¿de quién fue el invento de la tesis? ¿De dónde surge la palabra tesis? ¿Alguien sabe cuál es su origen, su significado? Eso es una invención de los griegos. La tesis viene del griego. Los griegos entonces después lo pasaron al latín y de ahí llegó a nosotros. Una tesis es presentar una idea. ¿Y por qué es importante conocer su origen si no estamos en una clase de historia? Pues porque una tesis comienza presentando una idea y no escribiendo muchas páginas. O sea, tú no puedes comenzar escribiendo rápidamente un manuscrito sin tener primero una idea para escribir. O sea, poco a poco, entonces, la tesis se va formando de esa manera. ¿Qué representa la tesis? La, la, la tesis lo que representa es esa idea que tiene el estudiante, que la Real Academia Española lo define como una proposición que se mantiene ¿con qué? Con medio de razonamiento. O sea, yo tengo una idea, pero no necesariamente tiene que ser mi opinión. La tesis lo que hace es que investiga y esa opinión que yo tengo, yo la tengo que sustentar o probar por medio de fuentes o razonamientos que hagan que eso se convierta en real. O sea, una opinión no es una tesis. Una tesis es algo más complejo que una opinión. Tienes que investigar, tienes que probar tu idea, tienes que buscar la manera de ver cómo esa idea resuelve el problema que estás afrontando con ella, qué aportación hace la misma, y por eso se escoge como proceso o trabajo final para los estudiantes que completan un grado académico. ¿Por qué? Porque le permite al estudiante poder integrar todas esas competencias que adquirió durante la etapa universitaria, eh, y expresar que puede investigar, que tiene un pensamiento crítico, que puede organizar ideas de la manera correcta. Y ese es el propósito como tal de la tesis. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Me están escuchando? Sí, todo bien, varón. Sí, es que como no me estoy viendo, sé que tengo la cámara prendida, pero no me estoy viendo. Va todo bien. Pues seguro como le dije, ¿cuál es el propósito entonces de la tesis? ¿Qué ustedes entienden que es el propósito? Ya sabemos de dónde vino, ya sabemos para qué se prepara. Y entonces, cuando tú escribes una tesis, ¿para qué tú escribes una tesis? ¿Cuál es el propósito? Eso es, tú comienzas haciéndote una pregunta sobre un problema que necesita estudiarse. O sea, hay un problema que te llama la atención. Tú necesitas estudiarlo y ahí entonces tú escribes esa tesis partiendo de la premisa de una pregunta sobre ese problema que necesitas estudiar. Aquí vamos a utilizar un ejemplo durante todo el proceso de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a utilizar el ejemplo de la gracia. Y vamos a ver de qué manera, pues, yo le puedo explicar poco a poco, utilizando ese tema de la gracia, cómo se va elaborando esa tesis. Entonces, como te dije, luego de que yo investigo la pregunta sobre ese problema, pues yo tengo que demostrar y presentar unas conclusiones apoyadas en unas fuentes y unas razones por las cuales yo investigué ese problema. ¿Cuál es la utilidad de mi investigación? ¿Por qué lo hice? ¿Qué estaba buscando resolver? ¿Cuál era mi duda? Cuál era mi situación? Después de eso, entonces, esa tesis no solamente tiene que abarcar un nuevo problema,
La tesis lo que hace es que también puede abarcar un problema que ya existe y tú aportar nuevos conocimientos por medio de tu investigación para ese problema. Ejemplo, la gracia de Dios. ¿Qué pasa con ese tema de la gracia de Dios? Yo no puedo decir, yo voy a hablar de la gracia de Dios, porque es un tema sumamente amplio. Tiene muchas vertientes. O sea, tiene mucho de dónde cortar. Pues yo tengo que buscar algo específico de ese tema que me llame la atención. Número uno, para tú hacer una tesis, tiene que ser un tema que te interese. Tiene que ser un tema que vaya de acuerdo a tu formación teológica o a tu formación de consejería, o sea, lo que sea que estés estudiando. ¿Por qué? Porque vas a escribir de eso. Tienes que abundar. Mira, tengo entendido que para bachillerato el modelo de Sprint son 55 páginas. Para maestría son 75. Para doctorado 100 y para PhD 150. Entonces, si el tema no me llama la atención y escojo una investigación por hacer un tema, por cumplir con una tesis, usted se imagina lo difícil que es yo escribir 150 páginas de un tema que no me cautiva, que no me llama la atención, que lo estoy haciendo por cumplir. Por eso lo primero que tienes que hacer es escoger un tema que te interese, que te guste, que te sientas atraído. Ya tú tienes la idea te va a despertar el interés, pero entonces el tema va a seleccionar lo que es un aspecto de esa área que tú necesitas investigar. Y entonces hay que tú hacer esa idea, tú comienzas a explorarla. Entonces, ¿por qué pasa con la gracia? Que la gracia es demasiado larga para tú convertirla en una tesis. Pues antes de escoger el tema, tú tienes que hacer lo que es una búsqueda inicial de información. Tú te detienes y observas qué se ha escrito de esa fuente, de ese tema. ¿Qué fuentes están disponibles para tú investigar ese tema? ¿Qué artículos han escrito? ¿Qué quieres lograr con tu tesis? ¿Qué quieres investigar? Por ejemplo, si a mí me gustaría tomar el tema de la gracia, pues dicen que la salvación es por gracia. Pero hay otros que dicen que es por obras. Pues entonces yo tengo que utilizar Efesios y hacer una tesis sobre eso como tal. Y entonces voy sacando, exploro qué se ha escrito de todo eso y voy seleccionando mis fuentes y voy preparando notas de tal manera de yo ya tener una biblioteca de fuentes para ir construyendo una tesis de una manera responsable y de una manera uniforme. ¿Por qué? Porque si intento construir 150 páginas en una semana, ¿ustedes creen que es posible? Entonces, yo no voy a investigar todo lo relacionado con la gracia. Yo lo que voy a investigar es, por ejemplo, como le dije, una parte del tema. La relación entre la gracia y la salvación. Y el tema te ofrece una dirección de a dónde tú te vas a ir, de dónde tú te vas a ir a coger para escribir. Porque si te pones a escribir de la gracia, pues la gracia tiene múltiples opiniones, múltiples vertientes. Vas a hacer una tesis de 200, 300 páginas, pero sin ninguna dirección. Ahora, cuando ya tú condensas el tema y tú te estableces que vas a cubrir de la gracia y de las obras, pues ya tú tienes ya un norte definido como tal. Y entonces, lo primero que tienes que ver, pues, en el tema de la gracia que estoy usando de ejemplo, muchos escritos, muchas fuentes. Hay mucha gente que se ha dedicado a escribir ese tema. Otro tips, cuando usted vaya a hacer una tesis, usted trate de escoger un tema que tenga mucha información, que tenga mucha fuente, que usted tenga material para discutir el tema, para poder escribir el tema. Porque si usted se pone muy metódico y escoge un tema muy difícil que no se haya escrito mucho, pues ahí entonces la aportación va a recaer sobre usted. Escogí el tema de la gracia porque es un tema súper tratado. Y entendí que era quizás una de las mejores alternativas para mostrarle el ejemplo. Pero ¿qué pasa? Después que yo hago mi fuente y entonces hago mi tema,
Hay otro problema. Cuando el tema es amplio, yo tengo que delimitarlo. Cuando digo delimitarlo, es buscar el insumo de lo que yo quiero presentar en mi tesis. Buscar, o sea, resumir la parte de mi tesis que yo quiero presentar. O sea, establecer hasta dónde va a llegar mi investigación. Ah, pero es que si tú cortas el tema, eso le va a quitar importancia al tema. No, no le va a quitar importancia al tema. Lo que va a hacer es que va a escoger una parte fundamental que es lo que tú vas a estudiar en tu tema. Porque mientras más claro sea el límite que tú establezcas para tu tema, más fácil va a ser mantener la investigación enfocada en lo que quieres presentar. ¿Me van entendiendo? Están muy callados, están despiertos. El problema de esto es que esto es una clase más expositiva, ¿verdad? Y no es lo mismo que una clase de teología que nosotros pues ponemos las opiniones y se hace un poquito más llevadera. Pues mira, como te dije, el tema de la gracia pues te permite muchas posibilidades. Yo puedo estudiar la gracia y la salvación, la gracia en la vida cristiana, la gracia en las cartas de Pablo. Pero entonces, antes de yo hablar de la gracia, yo tengo que ver qué tema de la gracia, y uso la gracia de ejemplo, es el que más me interesa. Entonces, por ejemplo, como te dije ahorita, yo voy a estudiar la relación entre la gracia y las obras. Después de eso, que yo delimito el tema, voy a la fuente que escogí y entonces yo voy a decidir cuál será la fuente principal que yo voy a examinar. O sea, yo no voy a examinar todos los textos bíblicos relacionados con la gracia. Yo voy a escoger ciertos textos que son los que van a cubrir mi investigación. O sea, y voy a escoger la fuente que va a ser el eje de mi investigación. En el caso de nosotros, que estamos en teología, pues la fuente primaria, ¿cuál es? La Biblia. Y en base a la Biblia, pues ahí tú vas a buscar otras fuentes académicas que van a complementar ese estudio del tema que tienes que hacer. O sea, por ejemplo, la Biblia, mayormente mucha gente recomienda utilizar la versión Reina Valera, otros utilizan la nueva versión internacional. Pues yo no nos recomiendo ninguna versión. Con lo más cómoda que usted se sienta a hacer su tesis, pues usted lo hace. Lo importante es a la hora de la redacción del tema, usted citar las fuentes de la manera correspondiente según las reglas en este caso vamos a utilizar APA 7 y lo que determine Dayspring como tal. Después entonces que yo decido mi fuente principal, yo tengo que concentrar mi investigación en algo. En el caso mío de la gracia, pues yo voy a concentrar mi investigación en Efesios 2 8 al 10. ¿Y qué otros textos yo puedo utilizar de apoyo que me ayuden a apoyar Efesios 2 8 al 10, pero que no lo sustituyan como un texto principal? O sea, texto principal, textos complementarios. Después entonces establezco qué perspectiva es lo que voy a estudiar. O sea, va a tener un enfoque bíblico y teológico, va a tener un enfoque de consejería. Yo voy como estudiante, voy a examinar lo que enseña el texto para llevárselos a ustedes. ¿Cuáles asuntos voy a desarrollar? ¿Cuáles asuntos no voy a desarrollar? Porque como te indiqué ahorita, no voy a estudiar todo el tema. Y otra cosa es que en la investigación no se utiliza toda la historia de la doctrina de la gracia. Tampoco vamos a utilizar, en el caso del tema que escogí, todo lo que aplica para la gracia. O sea, estamos delimitando el tema, entonces tú tienes que escoger qué asuntos pueden ser importantes, pero no corresponden al propósito específico de la investigación. En otras palabras, yo me voy a remitir a lo que yo voy a investigar. La relación entre la gracia y las obras. Yo no puedo salirme de ese tema, porque mi tema de tesis es ese, la relación entre la gracia y las obras. Todo lo que aporte a ese tema, yo lo voy a incluir. ¿Qué ustedes creen entonces? Si yo corto el tema, ¿le estoy restando importancia al tema de la gracia? Si yo lo delimito, le resto importancia, le quito validez a mi tesis, le quito fuerza. ¿Qué ustedes creen? Yo ¿Qué creo que ustedes no, creen? doctor.
Creo que al contrario, estamos aprovechando para enriquecer más un detalle muy específico y profundizarlo. Yo creo que por el contrario, eso es elevar, ¿no? La importancia de la gracia en este caso. Sí, ¿por qué? Porque tú estás viendo yo un tema específico y tú puedes aportar todo en ese tema específico en lugar de escoger de un lado de aquí, de allá, de otro lado. Vamos a traérselo a un ejemplo cotidiano que yo sé que muchos de ustedes viven a veces. No sé si algunas veces ustedes van a su culto, en su comunidad de fe, y llega un predicador y les pone un texto de la Biblia, pero entonces ese texto te traza la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis sea, y entonces, pues, a pesar de que el sermón fue correcto, no se remite específicamente al texto que puso como texto central, y mucha gente, pues, se pierde en el mensaje. Y eso pasa en el mismo caso con la tesis. La gracia en la Biblia, mira, excelente tema, pero la relación entre la gracia y las obras, y las buenas obras, pues entonces, ¿cuál se puede investigar mejor? ¿Cuál te da más claridad dentro de una tesis? La gracia en la Biblia tiene múltiples temas. Ahora, si tú te concentras en ese específico de la gracia de obra, tú no vas a pasar tanto trabajo y le vas a facilitar la vida al lector que tenga tu tesis de frente. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? ¿Ok? ¿Qué es un problema de Ah, investigación? disculpe, doctor, yo tengo una duda. Dígame usted, puede preguntar. Ah, en este caso, en los estudios teológicos formales, ¿hay algún cierto tipo de tema o de idea que pueda ser rechazado para fines de una tesis? O sea, por ejemplo, si, vaya, a lo mejor un estudiante puede tener un tema que mira como a lo social, otro quiere hacer una tesis de un tema bíblico, otro quiere hacer de un tema histórico. Hay ciertos temas como que no son adecuados para desarrollar una tesis o no serían válidos, o mientras se desarrolle la tesis como es y se argumente como es, cualquier tema puede ser bienvenido. Sí, o sea, acuérdese que usted es el autor. Yo no puedo decirle a usted este tema no se puede o no se puede. O sea, lo importante, como le indiqué ahorita, es que el tema vaya acorde con la formación que usted está tomando. O sea, por ejemplo, si usted tiene una formación en teología, pues usted va a buscar hacer su tesis de algún tema de teología que usted le despierte interés, que le llame la atención, sea cual sea el tema. Así se vaya por lo social o por lo bíblico, pero tiene que estar de acuerdo a la formación que usted está cursando. Porque entonces, Ah, ok. o sea, tiene que tener un lazo. Pues, por ejemplo, si usted está cursando teología, pues entonces no me puede hacer un tema de cocina. Por ejemplo, que ha pasado en algunas tesis. Y no aquí, te estoy hablando en otras instituciones. Pues, o sea, que siempre y cuando, porque acuérdese, es una duda suya, es una idea suya. Yo no puedo ponerle límites a sus ideas. Ahora, yo como recurso lo que puedo buscar es la forma de que esa idea suya se convierta en un tema de investigación. Ok, En el ok. caso de nosotros, cuando yo preparé mi primera tesis, yo he preparado tres. Hay una clase en la universidad que yo cursé mis estudios, y es la clase de seminario. Pues en el primer caso, pues el profesor se sentaba y le decía al estudiante qué idea tiene. Mira, yo tengo esta idea. Y el profesor iba moldeando la idea junto con el estudiante y se llegaba al tema. Entonces, o sea, y entonces, pero nunca se cerraba la parte al tema que el estudiante tenía. Lo que se buscaba era buscar la manera de que ese tema, esa idea, pasara a ser lo que es una tesis, porque la tesis es una pregunta central de investigación. El tema lo que te va a indicar es lo que tú vas a estudiar, el área que va a ser estudiada. En este caso, pues seguimos con que es lo mismo, pues, que es la relación de la gracia y la salvación, pero entonces cuando tú mencionas el tema, todavía tú no vas a entrar en la dificultad de lo que vas a estudiar. Todavía tú estás en el tema como tal. O
sea que el problema como tal del tema es cuando tú comienzas a estudiar y a leer. Que por eso entonces que tienes que darle una forma a la investigación para que el tema se convierta en tesis como tal. En el caso mío, mi primera formación fue en gerencia y liderazgo estratégico. Pues yo hice una tesis sobre la adaptabilidad de los empleados gerenciales a los problemas actuales de sus empleados. Pues yo tuve que formular esa pregunta y buscar de qué manera se podía hacer esa investigación. Y en ese caso, la tesis lo que decía era, habiendo tanta diversidad de personas en el área de trabajo y cada uno presentando una forma distinta de ser, yo como empleado gerencial, cómo yo me podía adaptar a esa diversidad de personas en mi área de trabajo y poder entender que cada cual tenía situaciones que podían surgir al azar y yo poder como jefe de ese departamento enfrentarme a ellas y ayudar al empleado a resolver esas situaciones. Pues ahí entonces, pues el profesor cuando me tocó el tema, pues me delimitó el tema, me lo llevó a que fuera una tesis de investigación como tal y poco a poco el tema fue cogiendo forma. Entonces después el problema era, ya está identificado con claridad. El problema en ese caso era que no había una adaptabilidad de los gerenciales ante las situaciones que pasaban sus empleados. Ese era el problema. Entonces yo en la observación, que es el próximo caso que yo voy a tocar, cómo yo podía descubrir algo que necesitaba explicarse para ayudar a los empleados gerenciales en ese momento a poder entender la situación que yo le quería plantear. Pero entonces, ese fundamento, que era el próximo, que estamos ya en el área del problema de investigación, ese fundamento, como yo fundamentaba ese problema, pues yo podía opinar que los gerenciales no tenían adaptabilidad. Pero entonces, volvemos, la tesis yo tengo que dar mi posición con razonamiento. Pues entonces, ¿de dónde yo voy a sacar ese razonamiento? De fuentes, de datos y de observaciones que puedan ser verificables, de artículos que puedan ser verificables. Ahora te pregunto, ¿toda fuente se puede incluir en una tesis? No, no, no se puede incluir, en lo que investigué. Bueno, de hecho, en la clase de metodología de la investigación, mejor dicho, de hace Ujú, un par de meses, ahí se nos habló de fuentes primarias, secundarias, terciarias. ujú, Entonces, correcto. definitivamente no, no, no toda fuente puede ser tomada en cuenta para una tesis. Sí, y aparte de las fuentes primarias, secundarias y terciarias, que es un elemento bien importante, la credibilidad de la fuente también suma un papel bien importante a la hora de tú integrarlo en la tesis. O sea, hay que Correcto, ver sí. qué peso tiene ese autor, cuánto peso tiene esa imagen de ese autor. Por ejemplo, yo no sé en los países de ustedes, pero aquí en Puerto Rico, pues a la hora de tú hacer una tesis, no te permiten que tengas referencias del site Wikipedia. En el caso mío, pues muchas veces algunos profesores me prohibieron, no, pues mira, vas a utilizar otra fuente de información que no sea Wikipedia. ¿Por qué? Porque Wikipedia todo el mundo escribe y entonces se basa en opiniones. Entonces, a la hora de tú establecer cuáles van a ser las fuentes de tu investigación, tú tienes que ir a unas fuentes que sean fuentes de peso. Ahorita vamos a buscar qué tipo de fuentes yo puedo utilizar. Y dijimos que la tesis se basa en una pregunta de investigación. Pero ¿cómo se formula esa pregunta de investigación? ¿Cómo se formula? ¿De dónde yo saco esa pregunta de investigación? Esa pregunta de investigación tiene que ir atada al basado, problema. basado en el tema. Ajá, al problema que yo estoy investigando. Yo voy a identificar qué se necesita explicar. Y entonces, de lo que yo identifico que se necesita explicar, de ahí entonces sale la pregunta.
de la necesidad. Esa necesidad que yo necesito explicar se convierte en la pregunta mía de investigación. Si el problema y la pregunta, o el tema y la pregunta hablan cosas diferentes, ¿qué pasa? Se pierde. Entonces la tesis no cumple el propósito. Tienes que ser clara y específica. Exacto. Sí, exacto, una pregunta principal de investigación. Y tiene que ser clara y específica. Tienes que entenderla. Y la persona que vaya a leer tu tesis tiene que entenderla con facilidad. Por eso es que a la hora de tú redactar una tesis, ok, puedes tener buen fluidez de verbo, pero no solamente tienes que pensar en ti, tienes que pensar en el lector. Si el lector no entiende la pregunta que tú estás planteando y no entiende lo que estás exponiendo en tu tesis, pues yo entiendo que tu tesis no cumple el propósito porque para tú lo entendiste, pero quizás la pusiste en un lenguaje y en un nivel de dificultad que a personas que no tienen la misma fluidez tuya se le va a hacer difícil entender. Van entendiendo hasta el momento, ¿correcto? O sea, tú no vas a incluir tantos temas en la tesis. Tú no vas a incluir tantas palabras difíciles o tantas palabras de domingo como le llaman aquí. O sea, tú puedes tener, o sea, hay palabras que van a tener mucho significado, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que hay una parte en la tesis que tú te vas a dedicar a explicar cada palabra que vas a utilizar y esa definición que va a tener esa palabra es la misma que va a tener durante todo el documento. Que si yo leo la definición de la gracia en la página 1, la definición de la gracia que yo puse en la página 1 tiene que ser la misma definición que yo puse en la página 50. No puede cambiarme la definición de los términos así porque sí. Ok, la pregunta entonces tienes que guiarte durante toda la tesis porque es tu tema central de identificación, perdón, de investigación. La pregunta ¿es importante la gracia? Pues tú puedes entonces responderla sí o no es importante, pero entonces sería algo demasiado general. Entonces tú tienes que presentarla ya más completa. ¿Cómo presenta Efesios 2:8 al 10 la relación entre la gracia y la salvación y las buenas obras? O sea, tú vas a entonces identificar el texto, los conceptos y la relación que vas a examinar. ¿Cómo es que tú vas a examinar para ver qué relación tiene un tema con el otro? Y ahí tú vas guiando al lector. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tiene que responder toda la tesis después que tú buscas todo? Pues tiene que ser esa pregunta central. En el caso mío, sería, de mi ejemplo, ¿qué relación tiene la gracia con la salvación y las buenas obras? Y Ese también, sería, ¿cómo? perdón, y también tiene que llevar en contraste otros autores para poder contrastar uno con el otro y sacar conclusión. Es correcto, eso ahorita vamos a ir cuando vayamos al tema de las fuentes más detallados, pues tú no puedes, ¿cómo te digo? No puedes basarte solamente en la opinión de un autor. O sea, tú estás examinando, estás investigando un punto de vista. De ahí tú vas a sacar aportaciones ya a otras investigaciones que se han hecho o vas a aportar algo nuevo a ese tema. O sea, como usted dice, tiene que tener eh, diferentes visiones para tú investigar y llegar entonces a tus conclusiones al final. Exacto, la pregunta como indiqué ahorita es la relación de la gracia y las obras. Sería el tema principal o mi pregunta de investigación en el ejemplo que yo escogí. Pues en el ejemplo que usted escogió para su tesis, pues ahí usted formula la pregunta de esa manera. Y busca siempre que haya una coherencia entre el tema y todo eso. Bueno, ok, ya el tema ya el tema se delimitó, ya está, ya escogimos la parte del tema, ya tenemos el problema, ya tenemos la pregunta. Y ahora, ¿cómo yo organizo todo eso dentro del modelo de Dayspring como tal? ¿Alguien de ustedes está haciendo tesis actualmente con Dayspring?
Ninguno. O que le toque próximamente. Yo ya terminé una, ¿Ya la terminaste? sí, amén, amén. Eso está bien. ¿Y qué tema escogiste? La sabiduría encarnada en Cristo, Ok, ok. desde una vista pastoral. Pues ese sería ese es tu tema. Y de ese tema tienes que haber sacado una pregunta, que es la que va a guiar Sí, la tesis completa. sí, amén, amén. Ok. ¿Cuál es tu nombre, perdóname? ¿Con quién estoy hablando? Se llama Rocío. Rocío, Ay, ok. perdón, se me perdió el micrófono, No se perdón. preocupe, no se preocupe, perdone. Ok. Pues ahora vamos a ver, primero las vamos a ver en general y luego vamos a tocar parte por parte cada una de las cosas de la tesis de Dayspring. Y ya que Rocío la terminó, pues se va a acordar de lo que estamos hablando, ¿ok? En el caso de Dayspring como tal, Dayspring es bien flexible a la hora de su tesis. Es una tesis más descriptiva, porque el que hizo tesis en, en otras universidades sabe que esas tesis, tú tienes que escoger un método que sería cuantitativo o cualitativo, tienes que hacer unas encuestas, tienes que defender esa tesis, o sea, es un proceso sumamente más largo. Aquí por lo menos tú la expones y la entregas, pero no la defiendes. O sea que en ese caso, pues es un poquito más flexible. Pero entonces Dayspring tiene un modelo de cómo esa tesis va organizada. Y entonces se divide en las páginas iniciales como tal. Después entonces está dividida en 5 capítulos y cada uno de esos capítulos tiene una función como tal. Ok. Y cuando tú miras el modelo de Dayspring, tú te vas a dar cuenta que están las páginas iniciales. ¿Qué tienen esas páginas iniciales? ¿Cuál es la primera? La portada. Y la portada lo que va a ayudar al lector es a orientarse de qué se relaciona, en qué está relacionada tu tesis. Ahí está tu título, ahí está el logo de la universidad y el logo y el logo de la universidad y el título de la tesis. Es bien importante que el título, como te dije, sea un título que llame la atención y que sea un título que despierte ese interés en leerla, en investigación como tal. Que no te conformes con un título sencillo o lo que llaman un título vago como tal. Exacto. La portada. Eso es. Hay un dicho que dice que no juzgues el libro por su portada. Pero también la portada, cuando yo miro el libro, yo veo la portada, pues la portada me va a decir también a mí si a mí me va a crear esa expectativa de yo leer ese documento. O sea, tú tienes que buscar que esa pregunta que tú escojas o ese título que tú escojas sea lo que llaman un título hook, que enganche al lector solamente de nada más tú leer ese título, te dé ganas de leer la tesis completa. Porque eso es lo que hace la portada como tal. La portada lo que hace es que va a preparar al lector y para lo que va, el título va. Y obviamente tiene que cumplir con las reglamentaciones de lo que exige el Spring como tal. Después de la portada, ¿qué viene? La hoja de evaluaciones, que son las que firman el doctor o quien aprueba la tesis, luego de que la aprueba. Esa pues ahí no hay mucho que tocar, pero entonces luego viene la tabla de contenido. O sea, pues viene el prólogo, viene la introducción. Después tiene que haber una concordancia en todo eso. En cuanto al prólogo y todas las demás cosas. Y ahorita vamos a hablar la diferencia entre lo que es un prólogo, un agradecimiento y una introducción, porque hay mucha gente que eso le da un poquito de trabajo como tal, porque dice, caramba, el prólogo es lo mismo que la introducción, pero tiene una función distinta. El prólogo cumple una función y la introducción cumple una función. Luego entonces, que están las páginas iniciales, cada uno de los 5 capítulos que vamos a discutir detalladamente ya mismo.
cerras con las recomendaciones y las conclusiones, examinas tu tesis y se le entregas al evaluador y que sea lo que Dios quiera. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Mira, volviendo al tema de la portada. La portada te va a tener la universidad, el título, el grado y tu nombre como estudiante. Como te dije ahorita, el título va a presentar con claridad lo que tú estás estudiando. ¿Cuál es ese problema de investigación que tú tienes? El título va a comunicar de qué trata tu tesis. Y todo tiene que seguir lo que es el formato institucional. Tiene que ir bien apegado al formato de Dayspring como tal. Entonces, después de eso, ¿qué vendría? La tabla de contenido, como me escribió alguien por ahí en el chat. Va a presentar la estructura del trabajo. Es bien importante que cuando tú hagas una tabla de contenidos, quedes claro de que el contenido que estás exponiendo en la tabla, con el número de página, concuerde con el contenido del documento. Porque muchas veces cuando estamos confeccionando el documento, hacemos la tabla de contenidos primero. ¿Y qué pasa? Cuando estamos en la paginación del documento, pues pasan ciertas cosas con Word, con el procesador de palabras, que creemos que el contenido cayó en una página y cuando vamos a ver, está una o dos páginas más abajo y cuando se lee la tabla de contenido para buscar que esté relacionada con el contenido del documento, pues algunas páginas no concuerdan. Es bien importante que antes de usted entregar su tesis, usted pruebe eso. Lo que yo le recomiendo es lo siguiente. La tabla de contenido es lo último que se hace. La tabla de contenido es lo último que se hace. ¿Por qué? Porque después que usted ponga los encabezados correctos en cada parte del documento, según el formato, usted deja una página en blanco para la tabla y automáticamente el procesador de palabras tiene una opción que se la genera automáticamente. Y ahí no tiene manera de fallar. O sea, si su documento está bien elaborado y está bien puesto cada página donde va a estar, cada título con la jerarquía que tiene que estar, cuando usted le dé la opción al procesador de palabras, el procesador de palabras le va a procesar esa tabla y no va a tener problemas con que la tabla guarde o no guarde relación con con lo que dice el documento. ¿Qué sucede entonces? Ya les dije que se actualiza al final y tengo entendido, según lo que vi, que hay unas páginas que van en números romanos, porque ahora es que estoy mirando bien a la parte, estoy evaluando el proceso de tesis y hay otros números que van en números regulares como tal. Es bien importante que todo eso vaya a la par con su documento bien puesto. La mayoría de las veces, porque cuando se evalúa una tesis, el proceso de evaluación es bien riguroso. Tú puedes tener un contenido totalmente correcto y quizás te la viran porque no concuerda la página con el documento como tal. ¿Por qué? Porque tienes que, tu carta de presentación es tu trabajo final y aunque el error sea mínimo, no hay espacio para ese tipo de situaciones. Van entendiendo ahora. O sea que cada parte de la tesis, por más fácil que parezca, es sumamente importante. O sea, cada parte tiene una importancia sumamente grande en la tesis. Y la tabla de contenido es una de ellas. Porque por una tabla de contenido me pueden virar una tesis después que yo he pasado tanto trabajo haciéndola. No que te la van a rechazar, pero entonces se te atrasa más el proceso de evaluación y están los nervios prendidos por ahí porque estás esperando la evaluación, estás esperando la nota. Imagínate entonces si te la viran por eso. Bueno, seguimos entonces. ¿Cuál sería la próxima parte que toca? Los agradecimientos. ¿Qué son los agradecimientos? Alguien que me diga. ¿Qué va en la página de agradecimiento de la tesis?
a quién lo apoyó en este transcurso de su tesis o de sus estudios y dando agradecimiento a la escuela, a su familia, a Dios primeramente, ¿verdad? Y es donde usted desarrolla quiénes participaron juntamente con usted en el desarrollo. Eso es correcto. Eso por lo general se recomienda que sea breve. Entonces, agradecemos a Dios por la oportunidad de haberme permitido, pues ya estoy hablando en primera persona y eso lo vamos a hablar ahorita, que es bien importante la redacción, que no va en primera persona. Después de eso va el prólogo. ¿Qué presenta el prólogo? ¿Qué presenta el prólogo? El prólogo lo que te va a decir es de dónde surgió el interés por investigar el tema y ofrecer un contexto general a la persona que está leyendo ese tema. Mira, pues este interés me surgió, por ejemplo, el interés de la gracia surgió porque yo observé diferentes explicaciones de la relación de la salvación y la gracia. Y entonces, y las buenas obras. Y entonces, esas diferencias que yo observé en esa forma en que explicaban ese problema, pues fue lo que me motivó a mí a yo investigar más a fondo esto, porque quería estar claro en ese tema y aportar claridad a que futuros lectores también que podían confrontar el mismo problema que yo tengo puedan quedar claros sobre ese asunto. ¿Van entendiendo cuál es el prólogo de la tesis? Ok. Pero entonces, el prólogo y la introducción son lo mismo. Se parecen, pero son lo mismo. Cumplen el mismo propósito. ¿Qué es una No, introducción? Alguien que me diga que entiende por una introducción. Cuando yo voy a la introducción, yo voy a presentar el tema per se que yo estoy investigando. Y ahí en esa introducción voy a presentar el tema y la importancia que tiene la investigación de ese tema. Por medio de este trabajo se verá que la gracia es la doctrina fundamental del cristianismo y que ha sido objeto de estudio y de distintas opiniones al paso del tiempo. En esta ocasión se estará observando la relación que tiene entre la gracia, la salvación y las buenas obras, entendiendo que es un tema fundamental para la vida del creyente, y ahí tú expones de una manera breve todo lo que se va, de manera introductoria, lo que se va a encontrar el lector en tu tesis. O sea, entonces, y eso es la función de la introducción como tal. ¿Ves? Prólogo es lo que te motivó, qué te llamó la atención, por qué yo lo investigué, qué interés tenía para mí. Entonces ya la introducción es lo que tiene el trabajo, de qué trata el trabajo. O sea, no vas a adelantar nada de los capítulos. Simplemente lo que vas a hacer es como crear una expectativa al lector de lo que va a cubrir cada capítulo. Como si tuvieses contando una película, lo vas a contar con los cortos. No vas a entrar en el tema de la película todavía. ¿Van entendiendo hasta el momento? Sí. ¿Alguna duda, pregunta? Y en la introducción también se puede decir el método que vamos a utilizar a lo largo de la tesis, ¿verdad? ¿Qué métodos de Correcto. investigación hicimos? ¿Hasta dónde nos vamos a profundizar? ¿Y cuáles pueden ser, digamos, algunas limitaciones del idioma, tiempo, algo geográfico? Digamos, vamos a estudiar según los teólogos europeos o los teólogos americanos o los teólogos Ujú, patrísticos, algo así ujú. para limitar el tema. Correcto, sí, exacto. La introducción, como te indiqué, tú le vas a dar el panorama completo del trabajo que el lector va a ver, pero de una manera resumida. O sea, no vas a decir en el primer capítulo vamos a ver esto, en el segundo capítulo esto. Pues, como usted dijo, se estudiará este concepto tomando en cuenta la opinión de ciertas áreas, ciertos autores, ¿ves?
Y ahí usted va introduciendo al lector para que el lector vea con lo que se va a encontrar cuando se dé a la tarea de examinar su tesis o de leerla. Eso es correcto. Y bien importante que nosotros poder delimitar también esa introducción. Porque muchas veces, cuando hacemos la introducción, entramos en lo que es el cuerpo del trabajo y lo colocamos en la misma introducción. ¿Ves? Hay veces que como nos piden unas X o Y páginas de introducción, pues para cumplir con esas páginas tratamos de explicar demasiado y entonces entramos incluyendo lo que es el cuerpo del trabajo en la misma introducción. Y eso es lo que habría que evitar. Bueno, yo le voy a pedir 2 minutos a lo que busco un poquito de agua. Vino enseguida, ¿está bien? Si quieres pararla para que no se vea la interferencia, pues lo puedes hacer. Dame 5 minutos a lo que me bebo algo. Y vino otra vez. Ya se me está secando la garganta. ¿Está bien? ¿Me esperan?